Bienvenidos a Efecto Social, Centro Integral. Bueno, dando inicio a este proyecto tan enorme, tan significativo para mí, por el hecho de que es un proyecto que hoy me representa. Em, es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene como objetivo acompañar el proceso de otros, ¿sí? Tiene como objetivo acompañar tanto el proceso individual como profesional, como educativo, como creativo en general, ¿sí? Entonces, hoy, en este fragmento, en este episodio de bienvenida a lo que es este nuevo proceso de proyecto, voy a contar un poco lo que se va a realizar, lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar, cómo se va a ejecutar cada, eh, cada cosa que ofrezcamos o cada cosa que hagamos en conjunto a la hora del desarrollo eh, de este proyecto, ¿no? Bueno, mi nombre es Belén Méndez, soy psicóloga social, psicóloga holística, con formación en psicoanálisis y psicopedagogía, transitando hoy una licenciatura en psicología. Bueno, el propósito o la idea de este proyecto es acompañar, como decía anteriormente, a un otro, ¿no? Acompañarlos de manera integral, en proyectos, en trabajo, de manera educativa, como también en lo que es orientación vocacional, también incorporar lo que es la parte creativa, ¿sí? Eh, es una gran herramienta lo creativo, ya que va a sacar lo mejor de uno o va a generar eh, una cuestión de justamente un desahogo mental, físico. Por ahí no se pueden encontrar herramientas cotidianas para llevar a cabo un desahogo mental, ¿no? Por ahí hay cosas que nos aborda por completo y nos desborda justamente. Entonces, esta parte creativa que se va a incorporar en las distintas dinámicas va a hacer que la persona pueda transformar su mirada en lo cotidiano y refugiarse en lo creativo, ¿sí? Y cuando hablamos de lo creativo, hablamos en un contexto integral, desde un hobby, música, escribir, dibujar, crear, pintar, eh, hasta lo que es terapias alternativas, ¿sí? Como por ejemplo el yoga, modos de respiración, etcétera. Entonces, es un espacio en donde vamos a ver muchísimas cosas, ¿sí? Más allá de justamente eh, acompañar el proceso de cada uno de manera personalizada y de manera privada, también se va a dar herramientas para la comunidad, ¿sí? La comunidad que sea parte de este crecimiento, de este proceso. Entonces, por eso justamente es la invitación constante o en este periodo de invitarlos, incentivarlos, motivarlos a que sean parte de esta comunidad, porque de aquí pueden sacar herramientas súper, pero súper necesarias para lo que es lo cotidiano y poder abordarlo, poder acompañarlos de esa manera, ¿sí?
poder aportar algo en su cotidianidad. Este proyecto surge justamente de una necesidad propia a la hora de también querer tener un espacio de este tipo en toda mi etapa, tanto adolescente, eh, vamos a partir de la base que es niños, adolescentes y adultos. Creo que a ningún ser humano nos preparan justamente para la vida real, ¿no? Nos preparan, sí, o nos enseñan culturalmente cómo manejarnos en la vida, ¿no? Con los valores, según lo cultural, según lo social, o marcaciones de lo que tenemos que ir haciendo a lo largo de nuestros procesos, de nuestras edades y demás. Pero ¿qué pasa? No nos preparan para lo esencial, que es afrontar la vida real, lo que eso conlleva en lo integral. Es decir, cómo afrontar un puesto de trabajo, cómo afrontar eh, lo que es lo social, es decir, cómo generar un equilibrio social entre trabajo, compañeros de estudio, compañeros de creatividad, etcétera. Cómo tampoco nos enseñan a la hora de cómo llevar a cabo un proyecto o algo propio que queramos proyectar justamente, queramos manejar. Entonces son herramientas que aquí vamos a ver, porque lo vi necesario, ya que si bien tenemos redes sociales, plataformas y demás, que hoy en día podemos hacer uso y podemos tener consejos, podemos tener eh, muchas cosas en lo que es eh, para justamente una herramienta cotidiana, pero tampoco es que desborda esa información, ¿no? Tampoco es que hay mucha información al respecto. Entonces, como profesional, me pareció innovador, me pareció, más allá de innovador, me pareció algo motivador para aquel que consuma este tipo de contenido y también, obviamente, hablar de todo lo que nos puede llegar a limitar en el proceso, ¿sí? Si bien por ahí pueden surgir cuestiones en el medio, en un proyecto, en lo laboral, en lo educativo, en los vínculos, eh, pero cómo afrontamos la situación, ¿sí? Entonces, eso de ese tipo de contenido vamos a ver aquí, cómo también se trabaja de manera personalizada con aquellos que deseen solicitar una sesión. Obviamente que este tipo eh, de proyecto no es solamente basarse en subir contenido en las plataformas eh, y quedarnos en este mundo virtual, sino que también es acompañarlos en la vida real, en buscar el propósito de cada persona que solicite el acompañamiento, digamos, tanto en proyectos como en trabajo, como en lo que es orientación vocacional, como también en los vínculos, ¿no? En cómo afrontar ciertos vínculos, en cómo afrontar la realidad de lo social y cultural. Entonces, más allá de que se van a subir contenidos al respecto, también obviamente se va a brindar el tipo de servicio personalizado para quien desee el acompañamiento, ¿sí? También hacemos lo que es la parte de talleres terapéuticos y creativos,
Es decir, que es un espacio para un grupo de personas que van a ser seleccionados por grupo de no más de 5 según el perfil de edades, ¿sí? Ya que trabajamos con edades desde 8 años en adelante. Entonces, en cada grupo vamos a tener mismo formato de edades, ¿sí? Justamente para poder trabajar con cada dinámica o cada concepto que sea acorde a la edad o las necesidades de ese grupo. Bueno, como también vamos a hablar de cuestiones que hoy en día estoy atravesando, por ejemplo, y lo puedo hasta hablar de lo vivencial propio, que es cuando sentimos que necesitamos eh, un cambio 360, ¿sí? En todo. Cambiar en donde vivimos, cambiar de trabajo, cambiar los proyectos, cambiar la forma de ver algunos vínculos. Entonces, también claramente vamos a hablar de eso, que es por algo que justamente fui atravesando o estoy atravesando. También el proyecto de efecto social viene desde ahí, de un cambio de proyecto. Es decir, que eh, tuve que dejar un proyecto que fundé, que fui parte de ese proyecto como directora, 8 años de mi vida, y decidí dejarlo porque ya no era algo que me representaba, ya algo que no me llenaba, ya era algo que en vez de transitarlo de la mejor manera o en vez de aportar ideas y, y desenvolverme en el área como siempre fue mi esencia, siempre buscar lo innovador, siempre buscar cosas nuevas, siempre para brindar lo mejor. Ya no encontraba eso de esa motivación, ya no encontraba que me, que me vea reflejada en ese proyecto. Eh, Obviamente que la carga más bien es por el peso a qué pueden pensar los demás si llego a dejar este proyecto, ¿no? Uno por ahí siempre se pone detrás de ese pensamiento bajo la mirada del resto sin buscar nuestra mirada hacia adentro lo que nos está pasando a nosotros. Este proyecto que tuve que dejar para hacer que es efecto social, es hoy el proyecto que a mí me representa y, y me y no voy a decir la palabra me define porque creo que falta mucho de recorrido como para saber lo que a uno le puede definir o no. Y también la palabra definir creo que limita muchísimo. Entonces, es algo que hoy me representa. Eh, Efecto mariposa, que era mi anterior proyecto, que duró 8 años, eh, era una experiencia o fue una experiencia que también fue necesario transitarlo para hoy poder llegar a eh, formar este tipo de proyecto o me llevó justamente a estudiar ciertas carreras o ciertas diplomaturas para justamente despertar ese deseo de algo más, ¿sí? Eh, entonces, obviamente que a uno le cuesta soltar ese tipo de propuestas porque es algo con el que vos te representabas en su momento, es algo que transitaste mucho tiempo y es algo que también te formó para estar en donde estás hoy. Entonces, fue difícil decidir
qué es lo que quería para esta etapa, fue difícil decidir eh, dejar 8 años atrás y forjar algo nuevo, lanzarse a un proyecto nuevo, sí a todo. Fue difícil la decisión, ¿por qué? Porque uno siempre está eh, pensando más en lo externo que en lo interno. Efecto mariposa, hace rato yo no me venía identificando con ese proyecto, hace rato ya no estaba entregando un 100% y creo que obviamente cuando uno no entrega el 100% a un proyecto, se siente inclusive alrededor, ¿no? Quienes van formando parte de ese proyecto también. Entonces, eh, creo que era algo más, un peso más social que propio. Entonces, de no sentir como la sentirse perdido en el fracaso o sentirse perdido en qué van a pensar si dejo esto. ¿Será que lo van a asociar con que fracasé, con que fundí, con que me va mal? Y yo creo que todos pueden hablar, ¿no? Todos pueden tener una propia opinión sobre el resto. Y esto es más allá de que uno por ahí diga, ¿a quién le importa tu vida? ¿O a quién le importa tus proyectos? ¿O a quién le importa tal cosa? Sí, hay personas que están siempre pendientes de lo que haces, no haces, o esperando una caída para que no puedas seguir. Y eso pasa en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier cultura, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se entiende que para avanzar hay que soltar algunas cuestiones, como por ejemplo las creencias, eh, esas creencias de qué van a pensar o qué van a decir, porque también eso es, esa cultura, ese tipo de pensamiento, ya viene de nuestros antepasados. Entonces, eh, obviamente que lo tenemos asociado a nuestro presente constantemente. Por eso digo que este proyecto Efecto Social me trajo demasiada enseñanza y por eso hoy también me representa tanto. Eh, ¿A qué lo que voy con esto? De dejar un proyecto, transitar por los pensamientos eh, súper negativos constantemente que también te lleva a que no te sientas reflejada en el presente, que ya pases a no disfrutar de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, la decisión claramente fue súper difícil. Más allá de pensar en muchas cuestiones, es también pensar en el fracaso, ¿no? Es pensar en decir, uy, fracasé, cuando el proyecto siempre se dio de la mejor manera. Entonces, siento que para nada fue un fracaso, sino que fue una enseñanza o una previa o una preparación para llevar adelante este proyecto de hoy en día. ¿Por qué? Porque en la anterior desenvolvimiento tuve que hacerme cargo de todo lo que es equipo, tuve que hacerme cargo de lo que es cierta cantidad de alumnos, transitar el proceso de cada uno de ellos, acompañarlos. Entonces,
trabajar de eso durante 8 años, como también buscar cosas innovadoras a la hora de la presentación año tras año, me llevó también a querer algo más, ¿no? Me llevó a querer y no quedarme o conformarme con únicamente lo económico, ¿sí? Porque también surge muchas veces que por solo lo económico uno se queda estancado en lugares o situaciones que no nos representan, ¿sí? ¿A quién no le pasó que está en un puesto de trabajo durante años, tiene una economía buena, la preocupación en lo económico no estaría presente en esa persona, pero obviamente que en la realidad, en lo que sería lo cotidiano, no solamente pasa el placer o la felicidad o la plenitud que pueda sentir por solamente o por el hecho de tener un buen pasar económico, ¿sí? Entiendo que eh, es, es igual un tema a debate, es un tema que muchas personas por ahí sienten que sí, lo va a llenar un buen trabajo, lo va a llenar un buen sueldo, pero creo que se necesita transitar por ese proceso para tener sus propias conclusiones. Creo que la, la, la plenitud que podés llegar a sentir teniendo una economía sustentable va a durarte 2, 3, 5 años, pero después, haciendo lo mismo siempre o cuando algo ya no te representa, porque tampoco se trata de ir cambiando constantemente con tal de no hacer lo mismo durante años, porque inclusive hay personas que se dedican desde toda la vida a lo mismo y se sienten sumamente felices o plenos por lo menos con lo que hacen. Pero estamos en una era en donde cuando no nos sentimos reflejados o eh, representados con lo que estamos haciendo, no, no, no nos importa tanto lo económico, sino qué es lo que nos está dejando en, en, en el día a día. Cómo nos hace sentir eso que estamos haciendo o lo que estamos, de donde estamos agarrados para no soltar esa comodidad, la zona de confort, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, una persona puede hacer lo mismo toda la vida, ¿sí? Pero hay otras personas que cuando llevan una sobrecarga emocional, eh, hay veces que no llenan esos espacios vacíos solamente una buena economía, ¿sí? Y también se respeta ese tipo de pensamiento y ese tipo de procesos. Entonces, yo me consideraba una persona súper, pero súper aferrada a lo permanente, a no los cambios. Eh, Soy una persona que soy súper fija y quedarme hasta el final en donde estoy, o, o por lo menos así me sabía identificar en su momento. Pero me pasó algo que experimenté, que es cuando llega al límite tu salud mental, que todo te desborda, que nada te hace sentir bien y
Y también me descolocó en mi esencia, porque como no me conocía de esa manera, hasta pensé que era solamente un periodo que iba a suceder eso, y no fue así. Se mantuvo año tras año. Creo que los últimos 3 años que eso se sostuvo, el anterior proyecto, fue claramente por muchos miedos, por muchos miedos, y uno de ellos al fracaso claramente. Eh, Al iniciar de nuevo, al ver qué voy a hacer de mi vida si no me dedico a eso. Entonces ese es el miedo al iniciar, al sentir que fracasaste, que perdiste una vez más, que no pudiste con eso. Entonces, claramente, cuando empecé a perder como la iniciativa o la motivación a seguir manteniéndome en lo que estaba haciendo, es cuando decido empezar a estudiar psicología social. Anteriormente ya había estudiado lo que era psicología holística, que había estudiado psicología holística por el hecho de que me estaba sintiendo perdida, ¿sí? Ante lo que estaba haciendo. Y necesitaba como terapias alternativas para saber afrontar distintos procesos o distintas formas eh, de cosas que venía pasando internamente. Que uno cuando por ahí suceden muchas cosas internas, no termina de entender muchas cosas, ¿sí? No, porque por ahí decís, bueno, ¿qué te pasa o qué te sucede? ¿Por qué es lo que estás de esta manera? Y hay veces que estamos o tenemos eh, medianamente todo lo que podemos llegar a tener y sentirnos bien, y aún así no sentirte bien. Entonces, había hecho psicología holística, que es todo lo que es terapia alternativa, es muy energético todo lo que se ve, como también cuestiones para saber llevar el tipo de ansiedades, principio de depresión, que sería la distimia en realidad, eh, entre otras cosas, ¿sí? Eh, Cuando termino de hacer eso, sentía que podía controlar varias situaciones que fui estudiando, pero de todos modos no estaba bien. Entonces, eh, obviamente que siempre le puse la mejor, siempre tratando de proponer o hacer propuestas nuevas para que cambie la dinámica o pueda tener o fluir para que no sea tan rígido o tan estructurado todo. Pero eh, más allá de que se iban cambiando las dinámicas, las propuestas y demás, era como seguir remando por más cosas, más propuestas en un lugar que ya no me representaba. Y cuando hablo de un lugar que no me representaba, estoy hablando de un contexto en general, tanto laboral como contexto en donde estaba viviendo, ¿sí? Entonces me empecé a encerrar cada vez más. Eh, es ahí cuando conozco lo que es la psicología social. Yo antes no sabía de qué se trataba, y cuando conozco lo que es psicología social, empecé a entrar en un mundo que me encantó. Empecé a ver las situaciones de otra manera. Eh,
y me enseñó muchísimas cosas. La psicología social es 100% para el autoconocimiento, tanto individual como te vinculás en lo social. Entonces, bajo ese tipo de dinámica que estaba empezando a estudiar y demás, fue que empecé también a indagar en muchas más cosas, llevándolo a esa propuesta para mi instituto, que era el proyecto que tenía durante 8 años. Entonces, ya las dinámicas con los alumnos ya se trataban de otra sintonía. Lo llevabas más para el lado de la observación, de cómo se manejaban ellos con sus compañeros en lo social y cómo se desenvolvían en lo individual. Ya empecé a ver a los alumnos o a cada persona que era parte del proyecto de otra manera. Y iba disfrutando más de esos periodos o de esos momentos que a lo que me estaba dedicando en sí en ese momento, que era enseñar, llevar adelante como directora todo el proyecto, a innovar y demás cuestiones. Entonces, eh, claramente eso impactó muchísimo en lo que venía pensando y demás. Cuando empecé a abrir el espacio de efecto social, que fue a mediados de 2025, y seguir preparándome, estudiando constantemente. Me formé en lo que es la diplomatura en psicoanálisis, como también en psicopedagogía. Y metiéndome más, cada vez más en ese rubro, ¿no? El tema era que en donde vivía, porque cuando cambié absolutamente todo. En donde vivía, el tema de terapias inclusive lo que es terapia alternativa y todo el mundo del autoconocerse o de los vínculos, no se está acostumbrado en ese lugar todavía. Eh, entonces, claramente era algo que no me estaba favoreciendo de decir, cierro esto o continúo con esto y pongo otro lugar que lleva adelante este nuevo proyecto de efecto social. No encajaba con el lugar, ¿sí? Con el público. Entonces, fue cuando decido, fue el punto que me hizo decidir, entre otras cosas personales, de decir, necesito un cambio ya. ¿Sí? Entonces fue que decidí mudarme a otra provincia, a donde siempre quise venir. Eh, y la pregunta es, ¿por qué tanto te gusta ese lugar? Porque también surgieron muchas consultas en mi otro proyecto, en la anterior, de por qué tanta la emoción o las ganas de ese cambio a irte a ese lugar. Eh, y, la, y, la, y la verdad o, o la necesidad era una, que el lugar me gustó siempre, siempre me transmitió, no sé cómo se puede explicar, digamos, pero eh, es un lugar que me representaba, ¿sí? Es un lugar que no me quería ir cuando venía.
más allá de lo hermoso que es la provincia de Córdoba, ¿no? Em, entonces, cuando decido venirme a vivir acá, que fue de un día para el otro, porque fue la decisión de esa manera, si bien siempre decía, me voy a ir en algún momento, me voy a ir, voy a probar allá en algún momento. Bueno, ya venía postergando muchos años hasta que me decidí y dije, fin, hasta acá llegué, me tengo que ir, sí o sí. Y la idea era seguir con el mismo proyecto, traerlo para acá. Y no hablo de efecto social, hablo de mi otro proyecto que eh, era de enseñar, de dar clases en lo que era salud y estética integral. Eh, venir con esa propuesta para aquí, o sea, no dejar la cantidad de tiempo, porque era más estar eh, agarrándome de los años que uno puso, se desenvolvió, estudió, dedicó y demás. Entonces, eh, con esa idea fue de venir para aquí, con ese proyecto. Gracias a ese proyecto también es todo el movimiento que hice. Y claramente cuando llego aquí, sentía que estaba feliz por estar en donde estoy, pero cada vez que me conectaba con el proyecto y seguir desenvolviéndome con eso, trabajando y demás, sentía que por más que haya cambiado de lugar, se mantenía eso latente ahí que no me terminaba de cerrar, no me terminaba de representar. Eh, y le ponía la mejor onda y le ponía la mejor intención a que siga creciendo el proyecto, pero no hubo caso, no hubo caso. Entonces empecé con las redes sociales de efecto social, que se empezó a hacer lo que es terapia grupal en vivo, eh, todos los fines de semana, los sábados. Eh, la verdad que la pasaba súper, pero súper bien. Estábamos hasta tarde conectados, las personas participaban, la interacción era sumamente hermosa, respetuosa. Entonces empecé a ver la comparativa de estados de ánimo ante un proyecto que venía hace 8 años ya instalado y un proyecto que estaba ahí, estaba iniciando. Entonces, a ver las comparativas de lo que me estaba haciendo bien y lo que me estaba haciendo mal, obviamente que llegó el día que fue el 15 de julio, que fue este mes, que dije no. Eh, acá lo que no va tampoco es seguir sosteniéndome de este proyecto. Creo que este proyecto me dio hasta donde me tenía que dar, me acompañó todo lo que me tenía que acompañar para que hoy yo esté acá, así que terminó su ciclo. Automáticamente fue poner toda mi energía en efecto social, ya buscar un nuevo nombre, complementarlo con el logo que me representa. El logo no lo iba a cambiar por nada, porque es un logo que fue muy importante, que es muy importante, muy representativo. Entonces, era cambiar todo el esquema del proyecto y combinarlo
con otras diplomaturas que se fue haciendo, incluyendo el proceso de lo que es psicología hoy en día. Entonces, de esa manera fue que cuando estaba haciendo logo de efecto social, sentí una tranquilidad y sentí justamente eh, como la motivación a que, listo, empecemos por acá. Es un proceso nuevo, es un nuevo proyecto, obviamente que hay que iniciar, es dar un paso sumamente importante y obviamente que si no tenés eh, una red que a vos te pueda sostener para que puedas justamente permitirte avanzar en este tipo de proyectos iniciales, obviamente que es un poco complicado porque tenés que buscar la manera de poder económicamente sustentarte y avanzar con un proyecto inicial. En mi caso, tengo la suerte de contar con un apoyo, un gran apoyo, eh, que obviamente si no tenía este apoyo, claramente no iba a poder ser posible soltar lo que tenía, el proyecto que tenía. No iba a ser posible. ¿Por qué? Porque es un sustento económico también. Entonces, claramente yo soy muy fiel a que todo pasa por algo y que todos los cambios que sucedieron desde el principio de año hasta el día de hoy, creo que fue por algo. Eh, los cambios que hubo constantemente en general, todos fueron para bien. Y creo que obviamente este tipo de proyectos como efecto social, eh, como lo dije en su momento en el video que subí en las plataformas, es necesario contar con el acompañamiento profesional para las distintas formas de llevar adelante lo cotidiano, tanto de los vínculos, tanto en lo que es trabajo, tanto en los proyectos, en lo que es respaldo educativo. Entonces, viéndolo de esa manera y con lo que a mí me gusta justamente comunicarme, proyectar, siempre buscar una transformación y para que haya una evolución en el proyecto. Entonces, es una mirada para llevar adelante proyectos de otras personas y así poder acompañarlos. Porque a mí me gusta, disfruto de eso. Fíjense que 8 años llevé un proyecto adelante y constantemente siempre era buscar la manera de no quedarse en una base, sino que era construir sobre lo que ya estaba construido. Avanzar y avanzar con propuestas sumamente novedosas. Eh, entonces, claramente es con el proyecto que me siento totalmente identificada, eh, con el proyecto que me siento súper cómoda, eh, porque desde que empecé a estudiar o transitar lo que era psicología social, a los alumnos inclusive también se le dio las herramientas necesarias para poder proyectar ante lo que se venía luego de terminar su proceso educativo, a proyectar juntos su forma de llevar adelante sus propios proyectos, sus propios emprendimientos, la manera de comunicarse con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, ya se venía como también trabajando en esas cuestiones para hoy estar transitándolas desde un plano más directo, ¿sí? Eh,
Así se dio Efecto Social, inició el 16 de julio, si bien es un proyecto que viene del 2025, pero con un, con un formato más estructurado era en su momento, que solamente eran sesiones individuales y sesiones grupales. Hoy justamente se marca el 16 de julio como fecha de inicio porque es una propuesta sumamente grande, es un formato sumamente enorme, eh, de manera integral, que abarca muchísimas cuestiones. Así que por eso justamente es que hoy se hace una apertura, hoy se cuenta cómo es la historia de cómo nace Efecto Social, que cómo justamente se dio de apostar a un nuevo proyecto, cuál es la necesidad como base para apostar a un nuevo proyecto también. Como decía anteriormente, si no hay una red de apoyo que acompañe un proceso como este, obviamente se iba a poder hacer claramente, pero no con la misma intensidad, ¿sí? O el mismo enfoque a un 100%. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar pensando en cómo crear o cómo hacer para sustentarte económicamente, eh, y acompañar el proceso del proyecto. Eh, Así que bueno, saliendo adelante con este nuevo proyecto que me tiene súper motivada y contenta porque nada más lindo de que te dediques a lo que realmente te hace bien, a lo que realmente te represente. Eh, a mí como esencia siempre me gustó ayudar, escuchar, acompañar a un otro desde siempre, desde siempre. Entonces, ¿qué más bien que haber elegido este nuevo proceso para poder acompañar de manera integral en todo sentido a una persona, tanto en los proyectos, tanto en el trabajo, tanto en lo educativo, como también en lo que son talleres terapéuticos y creativos para el autoconocimiento, para forjar justamente vínculos con otras personas, como también entender lo social, lo cultural, entre otras cosas más. Entonces, esa es la historia de Efecto Social, esa es mi historia de cómo inició. Aquí la enseñanza, si lo quieren ver así, es salir de la zona de confort, salir, salir como sea, ¿sí? Fíjense que yo era una persona sumamente, sumamente eh, muy, no voy a decir la palabra correcta porque no es la palabra correcta, muy estructurada. Y pensé que toda la vida me iba a dedicar a lo que me venía dedicando. Eh, y estudié muchísimo para tener lo que tuve. Y fíjense, hoy con 31 años decidí cambiar a un 100% todo, pero todo. Tuve la posibilidad, sí, pero también la creé. No es que suelto y veo qué es lo que la vida me prepara. No, es suelto esto, pero porque quiero esto, ¿sí? Es saber con convicción lo que te hace bien, saber con convicción a dónde quieres ir, eh,
también se trata de eso, de trabajar realmente en tus propósitos y no esperar que a ver qué la vida me prepara o salgo de la zona de confort y veo qué es lo que el cielo tiene para mí. No, es trabajar en conjunto, es trabajar dejando lo que te hace, no te representa, pero a la vez dedicándote en lo que sí, ¿sí? Así que esta es la presentación de efecto social, esta es mi presentación eh, como persona también, que creo que va a resonar este tipo de historia a más de uno. Fue la historia de Efecto Mariposa, que fueron 8 años en donde se trabajó, se estudió, se formó a más de 5.000 personas, en donde se experimentó cómo llevar un proyecto a cabo, una directiva a cabo, un respaldo educativo, privado, en donde hubo millones de obstáculos y a cada uno de ellos se lo afrontó como, se, como, se, como se pudo, como, como, como se dio y obviamente que si esto no sucedía iba a seguir con lo mismo y quién sabe cuántos años más. Pero obviamente que cuando algo ya no te hace bien, hay que entender y hay que buscar otras alternativas, otra manera de salir adelante o ver eh, otras oportunidades. Entonces, mi oportunidad hoy es efecto social. Y, y bueno, espero que sean parte de esta historia que recién inicia. Eh, hay muchas cosas por las cuales trabajar, hay muchas cosas que se van a ofrecer en este formato, en este proyecto, tanto para infantes como para adolescentes y adultos. El acompañamiento es integral. Eh, hoy, que recién inicia lo que es el proyecto, es de manera todo 100% virtual. El acompañamiento, las reuniones y demás. Claramente cuando son acompañamientos en emprendimientos, eh, acompañamiento en equipos de trabajo, por ejemplo, si tenés una cafetería, un gimnasio y demás, y tenés que manejar un grupo de personas a la hora de el desempeño de cada una de ellas cumpliendo su rol, obviamente que voy a ir al lugar a observar claramente para acompañarte en el proceso del desenvolvimiento de cada persona y conocer el esquema, ¿sí? Eh, obviamente, hay cosas que se van a trabajar de manera virtual y hay cosas que se van a trabajar de manera presencial. Estoy en Córdoba Capital. Lo que es este tipo de acompañamiento, como nombré anteriormente, se puede dar en cualquier punto del país, ¿sí? Claramente que si sos de otra provincia y necesitas combinar o mejorar tu esquema laboral, obviamente el desenvolvimiento para mejorar ese esquema va a ser de otra dinámica o otra manera, de manera virtual, pero con una dinámica mucho más concreta, eh, porque obviamente que sos de otra provincia y demás. Por el momento no es que vamos a ir hasta otra provincia a resolver ese esquema por ahora, pero se va a resolver esos emergentes
de manera virtual y con otras dinámicas para justamente la mejoría, siempre. Eh, Así que bueno, esta es mi historia en lo que es efecto social, centro integral. Me tiene súper feliz, motivada y con muchas ganas de acompañarlos en cada proceso, eh, en cada experiencia y bueno, acompañarlos siempre.